Este es un tema que yo ya había desarrollado bastante tiempo atrás, en el 2014, para que vean que esto no es una cuestión circunstancial de ahora, no, es un elemento que nos permitía detallar muchísimos elementos negativos en el ámbito familiar, principalmente porque la prueba en los contextos interdisciplinarios no lograban ejecutarse con una, ¿cómo decirlo? Una condición positiva, ¿correcto? Había una visión sumamente negativa de lo que significaba el proceso en familia, y dos, una peor visión de lo que significa el ámbito probatorio, ¿correcto? Las razones que tenía el legislador, las razones de la doctrina para poder evaluar el concepto de este elemento probatorio, si bien es cierto, se podían justificar, no resultan ni vinculantes al ámbito constitucional ni a la razón es sencilla, ¿correcto? Se necesitan evaluar un montón de elementos complementarios y se necesitan, ¿qué cosa? Que estos tengan una utilidad, que tengan una viabilidad, que tengan una eficacia con respecto de los elementos a ser evaluados, a ser analizados. Mi querido reader, ya te mandé la lectura, Sí, eventualmente maestro. puedes compartir. Muy bien. Entonces, para tomar en cuenta esto, primero vamos a dividir la sección en cuatro partes, y no voy a compartir pantalla porque parece que se me cuelga el sistema. Pero estas cuatro partes permiten detallar tres elementos importantes. El primero de ellos, el contexto. Y esto se generan los conflictos judiciales familiares y cómo se evalúa judicialmente estos elementos, ¿correcto? Dos, vamos a analizar el contexto de la prueba en forma general, en forma detallada, porque esto va a ser sumamente interesante al momento de determinar una condición positiva, ¿correcto? Tres, vamos a analizar el modo en el cual se ejecuta el derecho probatorio, que es la parte más interesante, ¿correcto? Y finalmente vamos a detallar la carga probatoria. Finalmente, desarrollaremos una pequeña conclusión para que pueda entenderse esto. No con el ánimo de destruir el proceso en el ámbito de familia, no por el ánimo de cuestionar el contexto procesal aplicado en el ámbito de la jurisdicción de familia, porque consideramos que existen evidentes elementos de necesidad como para justificar algunas acciones, pero que otras necesitan enmarcarse bajo un parámetro mucho más objetivo. ¿Correcto? Entonces, comencemos. Cuando comencemos a analizar el contexto procesal, el contexto judicial que se desarrolla, tenemos que entender una cosa. Primero, la diferenciación del modo en el que el Estado desarrolla los conflictos familiares responde a dos premisas elementales. La primera de ellas, una política judicial en el ámbito sociofamiliar, y dos, una política criminal para poder atender cuestiones vinculadas al ámbito penal. Si ustedes observan, podría ser complementario, sí, pero recuérdese que en el contexto estatal, en el contexto procesal, históricamente siempre se ha diferenciado ambos elementos, ¿correcto? El derecho civil siempre ha estado vinculado a un contexto privado, a un contexto íntimo. Por eso es que el ámbito procesal civil se comenzó a desarrollar en forma autónoma del derecho civil a partir de 1960. Chiovenda, Calamandrei, Carneluti comenzaron a generar esta visión necesaria del sistema procesal que es totalmente autónomo al ámbito civil. Dos, históricamente siempre se había vinculado el proceso, el modo en el cual el Estado evaluaba las conductas sociales desde la época romana. Los pretores romanos evaluaban, ¿qué cosa? El contexto de los conflictos que se podían generar entre los ciudadanos, que normalmente eran, ¿qué cosa? Patricios, con respecto de algún elemento jurídico, ¿correcto? Y se comenzaron a desarrollar una serie de procesos, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil, como también en el ámbito familiar. Las primeras leyes de divorcio son de esa época, por si acaso. Entonces, no hay una cuestión objetiva en el ámbito de decir, no, hay una diferenciación. No, lo que sucede es que históricamente ambos elementos siempre se han tratado como si fuera agua y aceite, ¿correcto? Sin tomar en cuenta que el contexto procesal
en realidad es uno. Si usted va a España y decide especializarse en el ámbito procesal, se va a dar cuenta que le van a enseñar procesal penal, procesal civil, procesal constitucional, como si fueran los mismos elementos. La única característica será que en la última parte de su formación o preparación va a ser especializada, pero los elementos generales son los mismos. Y eso es lo que ocurre actualmente. Si usted observa título preliminar del Código Procesal Civil, título preliminar del Código Procesal Penal, título preliminar del Código Procesal Laboral, se va a dar cuenta que son las mismas herramientas, ¿correcto? Por lo tanto, la política del Estado en el ámbito de la impartición de justicia respecto de la ley procesal ha tenido un pequeño error. No es un error peruano, es un error latinoamericano, porque no se ha comprendido con precisión, con exactitud, el modo en el cual se iba a desarrollar esta especialidad, ¿correcto? Por eso, tenemos que tomar en cuenta que esa norma procesal se van aplicando a diferentes contextos que recientemente recién han sido analizados en forma interdisciplinaria, ¿correcto? Recuérdese entonces que si para 1960 surge el derecho procesal civil, ¿correcto? Recién para 1980, en esa década, 75 en adelante, con Domingo García de la Hunde, con los profesores mexicanos, comienza a desarrollarse el derecho procesal constitucional, ¿correcto? Una disciplina totalmente nueva en la cual se buscaba enfatizar la tutela de los derechos fundamentales, el contexto de las inconstitucionalidades, el contexto eventualmente de los conflictos entre instituciones del Estado, para poder desarrollar una estructura más o menos orgánica, procesal, constitucional, ¿correcto? Esto se fue ampliando, mejorando. La perspectiva de la influencia del common law desarrolló una mayor notoriedad en el ámbito, ¿qué cosa? De la evaluación de dos aspectos trascendentales que hasta el día de hoy son muy incidentales con el contexto peruano, ¿correcto? Uno, la oralidad, y dos, el manejo de la eficacia en el ámbito del desarrollo de un proceso judicial. Dos elementos complementarios. Recuérdese que en el contexto público, de derecho público, el ámbito procesal siempre ha estado desarrollado desde que surge nuestro sistema jurídico en Roma, donde se mejora en dos etapas. Primero, los germánicos adoptan, aportan y generan una condición sumamente importante, la publicidad del proceso. ¿Por qué? Porque antiguamente el pretor no lo hacía. Con la publicidad del proceso se gana una notoriedad porque finalmente es la sociedad la interesada en resolver un elemento, ¿correcto? Un proceso. Dos, los canónicos, el derecho canónico en la Baja Edad Media y la Alta Edad Media aportan también un elemento sumamente significativo. Y literal, son los verdaderos padres del sistema procesal que nosotros tenemos. Los abuelos podrían ser en este caso los romanos y probablemente los otros sean los germánicos, ¿correcto? Pero el derecho canónico aporta dos grandes elementos que van a ser vitales para el desarrollo procesal. El primero de ellos, el concepto de dogma. ¿Qué significa dogma? Y por eso que nuestro sistema jurídico es dogmático, ¿correcto? Se basa en un elemento prevalente que inclusive supera un valor objetivo, que podría ser la ciencia o que podría ser un método de evaluación. Por eso que en el ámbito del derecho, no necesariamente 2 más 2 dan 4, ¿correcto? En el ámbito judicial es muy diferente. ¿Por qué? Porque podríamos tener todas las adecuaciones a elementos de un tipo penal, podríamos tener todas las condiciones y la suficiencia y capacidad como para demostrar que esto objetivamente es tal cosa, pero en la evaluación, mucho más allá de los hechos y de la ley, podríamos llegar a demostrar ¿qué cosa? Que probablemente esa situación, ese hecho, no genera ninguna consecuencia legal, ¿correcto? Que es totalmente distinto al contexto subjetivo. Por eso que lo procesal recién fue valorado en los últimos 60 años como autónomo. Antes no tenía esa característica. Y peor aún, el concepto de prueba, en el nivel que nosotros valoramos, recién surge en el Perú, al menos con estudios vinculados a Reinaldo Bustamante. Reinaldo Bustamante es profesor de la Universidad Pacífico, es uno de los primeros que analiza el contexto de la prueba, tanto desde una perspectiva procesal, probatoria y constitucional. Previo a ello no han habido estudios procesales.
Recientemente, ahora sí, todos, principalmente a raíz de la participación de un profesor italiano que acaba de fallecer, ¿correcto? En el que se desarrolló mucho más. Pero recuérdese que esto es una perspectiva italiana igual. Es la misma perspectiva italiana que generaron Calamandrei, Carreluti, Chiovenda. Correcto. Así que bajo ese criterio, recuérdese que es una disciplina nueva. Pero muy bien, en esas perspectivas, el segundo elemento que aporta el derecho canónico es el elemento de la valoración de la persona como sujeto de derechos por ser hijo de Dios. Los derechos naturales. Con la escuela escolástica surge entonces una valoración sumamente especial, muy rica, muy densa y que permite detallar. Señores, para juzgar a una persona se le necesita otorgar todas las condiciones necesarias como para que pueda, ¿qué cosa? Ejercer su defensa, no solamente defenderse, sino además probar que es inocente, ¿correcto? Por eso es que siempre en el ámbito público existía la posibilidad de ser condenado, pero también ser exonerado de responsabilidad frente a la acusación. Por eso es que se llama sistema inquisitivo, ¿correcto? No es que surge con la Santa Inquisición. La Santa Inquisición se creó en 1636. El sistema inquisitivo se creó mucho antes por la Iglesia Católica, ¿correcto? El derecho canónico recién tuvo mucha vigencia a partir del siglo VI después de Cristo, y son los que generaron esta visión de probar, de acreditar, porque de lo contrario podían, ¿qué cosa? Mancillar el honor de Dios porque estaban atacando a uno de sus hijos, ¿correcto? Por eso es que surge el contexto del trámite, del proceso diligente, que hoy se denomina debido proceso. Muy bien. Bajo esas perspectivas, entonces, el contexto procesal va generando un nivel de autonomía, va generando una condición sumamente especial, pero llegamos a nuestra actualidad, ¿correcto? Ya detallamos 1960, 1980. A partir de los años 2000, con el aporte del Common Law, surge entonces la oralización y surge el contexto adversarial en el cual las partes van a desarrollar argumentos y contraargumentos sobre la cual se desarrolla un criterio, ¿correcto? Estos elementos entonces van transformando la realidad judicial y la realidad procesal y llegamos al ámbito entonces de nuestra realidad social. Recuérdase que la ley evalúa nuestra realidad social. Al evaluar entonces nuestra realidad social, tenemos que tomar en cuenta el modo en el cual se interrelacionan muchos aspectos, ¿correcto? Para esto tenemos que tomar en cuenta, nuestra familia no es que sea violenta, lo que sucede es que nuestra familia está vinculada con una serie de factores que la han, ¿qué cosa? Afectado, la han vinculado, la han delimitado, la han parametrado e inclusive la han ¿qué cosa? Condicionado, ¿correcto? Para todos, evidentemente, que conocemos el Código Civil, podemos encontrar que solo existe un único tipo de familia en este ámbito normativo. ¿Cuál? La familia matrimonial, la familia nuclear, ¿correcto? Otro tipo de figura no existe. Es más, la figura de aquel soltero o de aquel casado que tiene un hijo extramatrimonial tampoco hace referencia a, a una familia monoparental o eventualmente a una situación de familia dividida o separada. No, no hay. Todo aquello que forma parte de, en forma externa de la familia, se considera extramatrimonial. Y esa premisa y esa condición proviene de Napoleón Bonaparte. Correcto, que él es el que trata de diferenciarnos de la época preliminar, la época de la edad moderna. ¿Por qué? Porque surgen muchos elementos que necesitaban ser delimitados. El primero de ellos es la capacidad de tener, ¿qué cosa? Parejas extramatrimoniales, concubinas y sobre todo el contexto de generar una visión mucho más sólida respecto a la familia. Muy bien, sobre esta base entonces el derecho procesal ya va generando una autonomía, correcto, respecto de las partes sustantivas, pero también la realidad social peruana se comienza a transformar. Comienzan a surgir, fíjense que para el año 2021 ya tenemos muchos tipos de familia, pero preliminarmente tenemos muchos más. Tenemos familias matrimoniales, nucleares, familias amplias, familias extendidas, familias ensambladas, tenemos familias
binacionales, familias multiculturales, familias monoparentales, familias LGTB, son unión civil. Tenemos familias interespecie inclusive, ¿correcto? En el año 2018 se generó una familia de interespecie, pero no desde el punto de vista familiar, sino desde el punto de vista civil respecto a la mascota, ¿correcto? Y tenemos una serie de categorías de relaciones familiares, como la familia paralela, la familia sucesiva, la familia, hoy por hoy, vía acogimiento familiar, que es mucho más novedoso, ¿correcto? Entonces, se necesitan una serie de elementos muy particulares para poder comprender por qué es que tenemos tanta amplitud de situaciones. Y la realidad es que esto responde a un factor que se fue generando en los tiempos. ¿Correcto? Hay muchos factores. Factores sociales, factores económicos, factores políticos, factores morales, factores sexuales, factores a nivel de interrelación. Y les voy a dar algunas referencias. Probablemente esto suene muy cuestionable y probablemente suene también un poco irreal a nuestro contexto, a nuestro inmediato contexto. Pero probablemente en los próximos 30 años el derecho sucesorio cambie y cambie totalmente. Y probablemente en los próximos 10 años el derecho de familia cambie totalmente, ¿correcto? Y esto no por una cuestión de proyección ni tampoco por una cuestión de tanteamiento de nuestra realidad, no, por una cuestión absolutamente de lo que vamos evaluando en términos normativos en el tiempo. Las proyecciones van a ser muy sencillas. Señores, el sistema jurídico romano-germánico, canónico-francés, que es nuestro sistema, no civil law, ¿correcto?, genera una perspectiva sumamente importante. ¿Cuál es esa perspectiva importante? El individuo es el factor elemental de la sociedad. Por lo tanto, surge un contexto del liberalismo, porque esa es la visión del derecho, esa es la visión del mundo económico, esa es la visión del modo sociocultural occidental predominante, ¿correcto? ¿Gracias a quién? Gracias a John Locke. Entonces, tenemos una perspectiva liberal. Hoy por hoy, si el señor Juan Pérez quiere ejecutar, no sé, sesiones académicas, lo hace. Si el señor Juan Pérez no quiere hacer nada y quiere descansar, está totalmente en su derecho. Si el señor Juan Pérez quiere invertir, está en su derecho. Si el señor Juan Pérez no quiere votar o sí quiere votar, está en su derecho. El concepto de liberalidad está justamente vinculado a eso. Y la mejor materia para poder demostrar que esto es correcto está en el artículo 1 de nuestra Constitución. Bueno, esta es la norma, el convenio normativo del TC, pero el artículo 1 de la Constitución detalla que esencialmente, la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, toda la estructura de la sociedad y del Estado se basa en la tutela de la persona. De la persona, individuo, no de la familia. Con lo cual, el primer error que normalmente tiene la doctrina en el ámbito familiar. Se protege mucho a la familia. No, pero el artículo 4 dice que hay que proteger a la familia. ¿Cuál? ¿Cuál familia? Porque el TC ha regulado algunas, porque el Poder Judicial ha regulado algunas, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha regulado otras. ¿Cuál es la familia que se protege? No, la familia matrimonial. No, pues, es incorrecto. Atala Rifo versus Chile, 2012, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se protegió a una mujer separada de su marido que era lesbiana. Caso Azul contra Perú, 2019, una persona que con rasgos LGTB fue tutelada. En el año 2016, caso Duque versus Colombia, se protegió y se garantizó que una pareja homosexual podía tener los mismos derechos que una pareja matrimonial, esencialmente porque logran cumplir sus condiciones personales, ¿correcto? Y comenzamos a observar una serie de patrones muy referenciales, como por ejemplo el caso Fornerón e hija versus Argentina, el caso familia Gutiérrez contra Guatemala del año 2019, 18, comenzamos a ver muchos procesos judiciales en los cuales la familia es valorada por diferentes mecanismos. Y eso nos permite decir, la ley, en este caso la Constitución, no podría detallar que solo se protege la familia matrimonial, porque además el artículo 4 de la Constitución solo protege que promueve el matrimonio, no protege a la familia. ¿Por qué? Porque hay una estructura mucho más amplia. Bajo ese criterio, entonces toda la realidad
familiar está en transformación. Probablemente tengamos más elementos novedosos en los próximos años, como por ejemplo la regulación del poliamor o eventualmente la coparentalidad, en el sentido de qué cosa, que los padres no biológicos, los progenitores no biológicos, van a tener una mayor incidencia sobre los hijos a quienes están criando, ¿correcto? Que eso ya se ha dado, inclusive el mejor ejemplo es el caso Reinaldo Scholz, con la sentencia del Tribunal Constitucional, la 09332-2006, proceso de amparo Tribunal Constitucional. Vean que hay una serie de elementos. Entonces, esta realidad se ha transformado totalmente. Para eso, vamos entonces a nuestra segunda parte, ¿correcto? Si a toda esa situación se ha analizado, ¿cómo es que entonces el Poder Judicial evalúa ese contexto en el ámbito procesal y en el ámbito probatorio? Con esto entonces tenemos que visualizar algunas condiciones que van a ser sumamente esenciales para poder comprender, para poder desarrollar, para poder visualizar algunas premisas, ¿correcto? La primera de ellas, ¿es lo mismo probar en un proceso penal que en un proceso civil? La respuesta es no, ¿correcto? En el ámbito penal, señores, cualquier elemento probatorio, a ver cómo decirlo de alguna manera, hagamos de cuenta que este recibo, ¿correcto? Contiene, ¿qué cosa? El informe pericial del médico forense. Hagamos de cuenta eso, ¿correcto? Médico forense hace su dibujo del cuerpo humano, que ya está totalmente reglado previamente, y dice, este sujeto, Miguel González, ha sufrido una herida punzocortante en la cabeza, el tórax, la pierna, ¿correcto? O en el estómago, y producto de esa herida punzocortante con un arma filosa, ha generado evacuación de sangre, de repente la extirpación o el maltrato o daño de un órgano vital que se ha desangrado internamente y ha provocado la muerte, ¿correcto? En el ámbito penal, ningún juez aceptaría, ¿qué cosa? Una acusación con un elemento probatorio eventualmente, ¿qué cosa? Cuestionable o que no contenga todos los elementos materiales. ¿Correcto? Eso es imposible de aceptar en el ámbito procesal penal. Le doy una mejor referencia. ¿Correcto? ¿Por qué creen que todavía no han condenado a muchísimos expresidentes? ¿Por qué creen que no han condenado a muchísimos expresidentes? Porque no existen elementos probatorios en conjunto que puedan, ¿qué cosa? Detallar esta valoración. ¿Correcto? Hay indicios, pero los indicios no son pruebas. Los indicios son la etapa previa al documento o al elemento material que ayude a configurar un hecho, ¿correcto? Mientras no lo haya, eventualmente podríamos hablar de presunciones, de conjeturas, de situaciones inferenciales, ¿correcto? Por ejemplo, yo gano 100 soles mensuales, ¿correcto? Yo gano 100 soles mensuales. Si a mí me pagan $10,000 y me depositan en mi cuenta bancaria, es imposible que yo pueda acreditar qué cosa, que fruto de mis ahorros tenga tal dinero, ¿correcto? Y probablemente qué cosa, en una entidad, por ejemplo, Odebrecht, por dar un ejemplo muy sencillo, ¿correcto? Registran el depósito a Manuel Bermúdez de $10,000. ¿Y quién era Manuel Bermúdez? El juez que llevaba el caso. Ahí no hay un elemento probatorio que diga que yo cobré, que yo hice un acto de corrupción o que yo tengo una vinculación efectiva. No, señores. Ahí lo que hay son dos elementos probatorios que se van a complementar y que van a generar una verdad procesal, que es totalmente distinto. Pero vean, esas condiciones en el ámbito procesal penal resultan indiscutibles. Y para eso tenemos muchos abogados procesalistas, muchos profesores especialistas y además tenemos muchas personas que sin grado, sin nivel de docencia, se desarrollan en este contexto porque son abogados litigantes, ¿correcto? Y con muchísima pericia demuestran, no señores, en el ámbito procesal no se puede presentar cualquier elemento para poder acreditar algo. No, no, no. Se tiene que cumplir valores superiores para poder validar, ¿qué cosa? Esa condición. Primer elemento, no se puede trabajar cualquier elemento probatorio porque de por medio existe la presunción, ¿qué cosa? De inocencia. Artículo 139 de nuestra Constitución. ¿Correcto? Segundo elemento, téngase en cuenta que esos elementos probatorios no pueden ser, ¿qué cosa? Evaluados a discreción y tampoco pueden ser recogidos a discreción.
tienen que provenir de una investigación, ¿correcto? Nada de que yo presumo, como fiscal o como de repente juez, o como de repente policía, que los medios de prueba están en una casa y la allano sin la autorización judicial respectiva. No, 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 pero es que yo sé que en esa casa están los medios de prueba. Sí, señor, pero usted tiene que cumplir las formalidades. Por lo tanto, cualquier elemento probatorio no se juzga ni tampoco se va a incorporar al ámbito procesal penal, ¿correcto? Y tres, el modo en el cual se evalúa ese elemento procesal también tiene que tener algunas subcondiciones. La primera de ellas, el ofrecimiento, pues lo hace el Ministerio Público. Dos, B, podría decirse que es, ¿qué cosa? La contraprueba que la ejerce la parte de defensa e inclusive la oposición, que es la regla general, ¿correcto? Yo niego esa prueba porque no la he tenido, no le actuó, no la puedo validar, ¿correcto? Y finalmente viene una última condición, que es la carga de prueba, en la que se le dice, señor, usted ha sido acusado, a usted se le ha descubierto los $10,000 en su cuenta bancaria. Demuéstreme que esos $10,000 vienen, ¿qué cosa? De sus ahorros o que vienen eventualmente, ¿qué cosa? De un depósito hecho por su madre o eventualmente que lo haya hecho algún familiar para efectos de ¿qué cosa? De acreditar algo. Carga de prueba es totalmente distinto. Estamos entonces en lo procesal penal, la rigidez, la viabilidad de un elemento probatorio en el trámite de cualquier proceso adquiere una condición sumamente importante. Veamos entonces en el ámbito procesal civil, porque estamos hablando de un contexto mucho más próximo al ámbito de la especialidad del derecho de familia y del derecho, evidentemente, civil no patrimonial. ¿Correcto? ¿Cómo se evalúa el elemento probatorio? Primero están las reglas del Código Procesal Civil. Los elementos probatorios, porque los procesos judiciales son precluyentes y existe un tratamiento sumamente, ¿qué cosa? Por etapas, tienen que ser aportados al inicio del proceso en la demanda o eventualmente en el elemento procesal cautelar, pero recuérdese que luego se tiene que ejecutar cosa el proceso principal. Salvo una única condición, que surja en el interín, ¿correcto? Y que surja y que pueda ser accesible, porque evidentemente no siempre se puede llegar a conocer estos hechos. ¿Correcto? O peor aún, no se puede tener un elemento objetivo más allá de la, no sé, de la figura o de la evaluación vinculante o eventualmente, ¿qué cosa? Tangencial. ¿Por qué? Porque no siempre se da. Esas son las reglas formales. Y por eso es que en la etapa del proceso judicial, si es que hay un elemento probatorio de parte, este elemento probatorio de parte no es concluyente. Así sea una prueba biológica de ADN. Correcto, así sea una prueba biológica de ADN. Oiga, señor juez, me hice la prueba biológica. La señora dice que era hijo mío. Lo he criado durante 10 años. Me lo llevé a un hospital porque mi niño se enfermó. Se accidentó jugando fulbito y le rompieron el hueso. Y le han tenido que hacer un tratamiento. Y como perdió sangre, qué sé yo. Yo me he sometido, ¿qué cosa? A una prueba de genética para ver si hay compatibilidad del tipo de sangre y eventualmente alguna otra situación. Y se ha demostrado que no soy el papá. Por lo tanto, esta prueba yo no la puedo hacer. Soy una persona común y corriente. Esta prueba es totalmente científica. Señor, inmediatamente usted declare que no soy el padre del hijo. Eso sirve como elemento probatorio de parte. No es concluyente, ¿correcto? Porque recuérdese que en el ámbito procesal civil no existe una regla definitiva para la evaluación de las pruebas. Por regla general, existe una condición de evaluación, ¿qué cosa? Mucho más amplia de los elementos probatorios, que se denomina la valoración conjunta de elementos probatorios, ¿correcto? ¿Por qué? Por un elemento muy particular, porque permite al juez exponer, fundamentar, argumentar, conforme al artículo 139 de la Constitución, inciso 5. ¿Correcto? Volvemos entonces a encontrar que tanto en lo procesal penal como en lo procesal civil existe una condición muy vinculante a lo formal, al patrón de referencia de cuál es la utilidad de la prueba. Bueno, ya estamos 2 de 2. Analicemos un tercer elemento. Ya, la prueba en el proceso constitucional. Igual, recuérdese que en el ámbito jurisdiccional
constitucional del Tribunal Constitucional, no se ejecuta la evaluación probatoria. ¿Por qué? Porque eso le corresponde al sistema jurisdiccional ordinario. Lo que sí se evalúa en el ámbito constitucional, ¿qué cosa es? El incumplimiento de las reglas del debido proceso o probablemente el incumplimiento del contexto de tutela judicial efectiva, ¿correcto? Condiciones que van a ser sumamente importantes de tener en cuenta porque van a provocar una evaluación muy especial. ¿Dónde es que se evaluó por primera vez el contexto probatorio para un caso en el ámbito judicial, tanto en lo penal, tanto en lo civil, como también en lo familiar, desde una perspectiva constitucional? Señores, el caso se me fue el nombre, es un caso de argumentación jurídica en el cual una hija mató a la mamá por 54 puñaladas, pero que al final no fueron, ¿qué cosa? Ninguna de esas 54 puñaladas, Juliana Llamoja, ¿correcto? En el caso de Juliana Llamoja, la Corte Suprema condenó a la señorita, ¿correcto? Porque, bueno, las consecuencias de los cortes provocaron la muerte. Pero al final, esos 54 cortes no fueron concluyentes. En otras palabras, la señora murió, parece, por otras circunstancias, ¿correcto? También es cierto, producto de la violencia que se ejerció en ese momento, pero no bajo ese mecanismo con el cual la Corte Suprema había interpretado. Por primera vez, entonces, el Tribunal Constitucional supera su propia normatividad a efecto de poder generar una mejor evaluación de un contexto muy, muy, muy coyuntural y sumamente complicado. Reformula los argumentos de la Corte Suprema, detalla una mejor condición probatoria y procesal con respecto a los elementos probatorios expuestos y le exige a la Corte Suprema mejorar su nivel de argumentación. El primer antecedente en nuestra práctica judicial procesal. Y de esto ya van a pasar, ¿qué cosa? Casi 10 años. Por eso es que el contexto probatorio recién tiene una valoración muy contemporánea. Antes del año 2000, antes del año 1990, por ejemplo, Código Procesal Civil del 91, no han existido elementos que puedan indicarnos qué cosa, que exista una mejor o una mayor evaluación probatoria. No, no hay. ¿Correcto? Entonces, vamos 3 de 3. Procesal penal, procesal civil, procesal constitucional. Y la prueba en todos adquiere una condición superlativa, muy exigible a quien denuncia, a quien plantea, a quien eventualmente desarrolla un trámite procesal. Y todo esto cambia cuando comenzamos a ver, ¿qué cosa? La legislación en el ámbito sociofamiliar y especialmente, ¿qué cosa? En la evaluación del contexto procesal familiar. Y acá cambia toda la perspectiva. Oiga, doctor, pero un momentito, ¿cómo me aplica el sistema procesal de familia si eso es derecho procesal civil? Es que ahí viene la gran diferencia, ¿correcto? Ahí viene la gran diferencia. Primero, antes de analizar la prueba, veamos nuevamente la parte procesal, ¿correcto? Y ojo que estamos en una segunda etapa y todavía no hemos detallado los elementos importantes. Perdón, el heladero está pasando. Un segundo. Que pase por la bulla, el asiento literal en el oído. Ya, comencemos entonces a detallar. ¿Qué significa esto? Señores, la prueba está vinculada a un contexto procesal y el proceso tiene una naturaleza totalmente distinta. Y por eso es que el tercer pleno casatorio civil, ¿correcto? Expediente casación 4664-2010, detalla. Señores jueces, eso lo dice la Corte Suprema, señores jueces, valoren los elementos que las partes detallan, valoren los elementos materiales que pueden constituir, ¿qué cosa? Una vinculación a una verdad material que la exponen. ¿Por qué? Porque como no pueden presentar elementos probatorios, se necesita flexibilizar. Y acá viene un valor sumamente rico, sumamente importante, porque esta flexibilización se complementa con otros valores, ¿correcto? Pero no es exactamente bajo ese criterio. ¿Por qué? Porque previamente el primer pleno casatorio a nivel de Corte Suprema detallaba que los elementos probatorios no pueden ser actuados cuando se hace una segunda evaluación de los hechos, ¿correcto? En el caso de Choropampa, por ejemplo, una familia, una mamá y 3 hijos, 4 personas, recibieron 24.000 soles por daño al proyecto de vida
Y claro, iban a tener cáncer, iban a morir lo más probable, pero 24.000 soles porque era suficiente. El elemento entonces permitía detallar. Oiga, señores, eso no puede ser evaluado desde el punto de vista del derecho civil puro. Eso tiene que ser evaluado en una dimensión totalmente distinta. Y recién por eso se hizo en el tercer pleno esta evaluación de flexibilidad. Y lo hicieron correctamente. Hay punto favorable para la Corte Suprema. Pero acá hay un gran detalle. Se evidencia entonces que tenemos dos perspectivas que se van a subdividir. El proceso civil desde una perspectiva objetiva con respecto a lo que detalla el título preliminar del Código Civil, título preliminar del Código Procesal Civil, en un nivel, y en el segundo nivel, el contexto subjetivo, el contexto de la realidad, el contexto material de las relaciones familiares, sobre las cuales va a ser muy importante detallar nuevos patrones de referencia. ¿Correcto? Entonces surge, por esta cuestión de división, el proceso civil puro y el proceso civil de familia, que son valores totalmente distintos, ¿correcto? Fíjense qué es lo que se evalúa en el ámbito procesal civil puro. Conforme al título preliminar del Código Civil, revisemos entonces, en principio, artículo 3, título preliminar, aplicación de la ley, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no puede ser cualquier elemento procesal o sustantivo el que se pueda aplicar, ¿correcto? Artículo 5, orden público, para poder detallar cómo es que se evalúa estos contextos. Artículo 6, interés para obrar. Un elemento tan significativo que le permite decir, no cualquiera en el ámbito privado puede plantear qué cosa un proceso judicial. Ejemplo, yo soy el padre de una señorita, la señorita tiene que con una pareja, convive con esa pareja, yo como suegro de este joven, no podría plantear un proceso de divorcio si es que mi hija ha sido víctima de violencia familiar con este sujeto. Interés para obrar. Pero sí lo tengo, sí, pero usted no tiene legitimidad para obrar porque en el ámbito procesal civil se tiene que guardar esa correlación. ¿Y dónde está detallado, señores? Esto está detallado en el título preliminar del Código Procesal Civil, donde se detalla qué cosa, que para poder acceder al sistema judicial se tiene que valorar estos elementos. Eso está en el artículo primero, título preliminar. Y se tiene que tomar en cuenta qué cosa, el artículo 4, título preliminar, Código Procesal Civil, respecto del principio de iniciativa de parte. En otras palabras, si no hay legitimidad más interés para obrar, usted, señor, a pesar de que conoce los elementos, no puede presentar un proceso judicial civil. Probablemente, si es que hay delito, pueda denunciar. Y claro, puede denunciar contexto de violencia familiar, pero pueden inclusive hasta meter preso a este sujeto por intento de feminicidio, pero mi hija seguirá casada. Y ahí comenzamos a observar el divorcio que existe entre lo penal y en lo civil. Y viene a generarse entonces una gran cuestión. ¿Y por qué dos especialidades y por qué dos situaciones totalmente diferentes para evaluar el mismo hecho? Es porque históricamente así se trabajó los contextos de autonomía, ¿correcto? Normalmente esto difiere de la perspectiva contemporánea de especialización, pero eso es lo que más o menos tenemos en cuenta, ¿correcto? Muy bien, entonces ya evaluando estos contextos comenzamos a ver, ya le aplicamos flexibilización, ya le aplicamos una relatividad para la eventual presentación de la ley con respecto a los hechos. Y además tenemos que evaluar que conforme a la legislación sobre familia, que está, ¿qué cosa? Desde el año 2015 hasta ahora, que se han ido modificando casi año a año, no solamente desde el punto de vista civil, sino también desde el punto de vista procesal y también desde el punto de vista penal, ¿correcto? Comenzamos a observar entonces una gran disfuncionalidad. Y la prueba, porque todo el sistema procesal está mal, está en un completo desorden, correcto, no estoy diciendo que esté mal en el sentido de ser ilegal, estoy diciendo que hay una mala visión para poder apreciar esto. Nos permite detallar, la prueba entonces no va a tener la misma importancia como si la tuvo en la evaluación del proceso penal, en la evaluación del proceso civil, en la evaluación del proceso constitucional. La prueba adquiere otra condición y entonces tenemos que evaluarla, tenemos que analizarla bajo esta premisa. Correcto, entonces, con estas condiciones, vamos a dar entonces la parte final de nuestro segundo punto.
Si hemos evaluado este patrón de referencia, entonces analicemos cómo es que se va a poder detallar estos elementos, ¿correcto? Y entonces surge la primera condición. Señores, primera condición, ¿qué es lo que se podría, qué es lo que se prueba? ¿Correcto? Primera referencia muy elemental. Y normalmente esto está vinculado con el objeto de la litis. ¿Correcto? ¿Qué significa el objeto de la litis? Es aquel elemento material que permite detallar, ¿qué cosa? El análisis de los hechos, conforme las partes procesales, y un resultado. ¿Correcto? Muy distinto es probar, por ejemplo, miren, conforme el artículo 333 del Código Civil, ¿qué cosa? Causales de separación de hecho y ulterior divorcio, por ejemplo, y la causal de adulterio y la causal de imposibilidad de vida en común. ¿Correcto? La causal de adulterio es muy complicado de probar. ¿Qué sucede si es que eventualmente es posible demostrar qué cosas que una persona puede ser padre de una criatura sin haber tenido intimidad sexual con una pareja? Y muchos dirán, eso es imposible. Sí, sí es posible. Las pruebas biológicas de ADN, ¿correcto? Recuérdese que con el caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica del año 2012, el contexto del uso de los tratamientos de reproducción asistida son totalmente validados, son eficientes y validados. Bajo ese criterio, una persona podría decir, sí, pero yo nunca engañé a mi esposa. Yo nunca engañé a mi esposa. No se puede probar el autor. Además, con respecto de esa persona, yo no he tenido ningún contacto personal. La señora vive en el país X y yo he vivido toda mi vida en el Perú. Yo no he viajado al extranjero. Lo que sí he hecho es mandar una muestra seminal para que ella ejecute el procedimiento en su país. ¿Por qué? Porque hemos sido muy amigos, porque soy consciente que la señora quiere tener un hijo, yo no voy a tener responsabilidad sobre el hijo, hemos pactado de esa manera y bueno, he dado. Pero señor, usted cometió adulterio. No, yo no he cometido ningún adulterio. Yo no he tenido ninguna condición sexual con la señora. Lo mío ha sido totalmente, ¿qué cosa? Técnico en el ámbito de la biología. Pero, señor, usted entonces no podría ser condenado en un proceso civil por divorcio por esta causal porque sencillamente no cumple las posibilidades. ¿Se podría interpretar de otra manera? Sí, pero recuérdese que fue demandado de una manera. En el timing del proceso, no se puede cambiar la pretensión, ¿correcto? No se puede cambiar. Oiga, y el juez podría adaptar, porque finalmente el juez tiene esa facultad de poder evaluar qué cosa, el contexto de Iuria Novit Curia, ¿correcto? Porque al final de cuentas, el juez puede aplicar el derecho que corresponda conforme qué cosa, el artículo número 7 del título preliminar del Código Procesal Civil. Sí, pero hay una cuestión. Esto es absolutamente de derecho privado. Por lo tanto, los jueces no pueden ir más allá de sus atribuciones. Muy distinto es, por ejemplo, en la evaluación de la identidad, en el caso de un menor cuyos padres litigan para efectos de demostrar o la filiación o la impugnación de filiación. ¿Correcto? Por lo tanto, vamos a tomar en cuenta entonces que este objeto de la prueba va a tener condiciones y calidades totalmente distintas porque se tiene que probar, se tiene que generar una vinculación. Bastará de repente una sola prueba para poder destruir la posición de la otra parte. La mejor manera de poder generar esto, ¿cuál es? Las pruebas de bala de plata, ¿correcto? Muchos dirán, un momentito, ¿y qué significa la prueba de bala de plata? Bueno, es aquel elemento probatorio que en una sola oportunidad, en un solo momento, destruye todo argumento de la contraparte. Correcto, todo argumento de la contraparte. A veces, por el contexto familiar, es imposible acceder a elementos probatorios, pero a veces siempre hay evidencia, generalmente por la mala fe de las personas. ¿Correcto? Por ejemplo, hagamos de cuenta, el señor Miguel Pérez, ¿correcto? Miguel Pérez es un conocido personaje público, pero que es casado. Pero en los medios de prensa es conocido que tiene una pareja. Y le llegan a descubrir que el señor
se hospeda en el mismo hotel que una señorita cuando va de trabajo, porque de repente, no sé, pues es un cantante musical y viajan al interior del país. Oiga, eso no prueba absolutamente que hayan tenido intimidad ni nada por el estilo, pero bajo estas circunstancias es posible demostrar algunas inferencias, ¿correcto? Situaciones de compromiso o eventualmente, ¿qué cosa? Sale por ahí en una foto del Face, ¿qué cosa? Que estos dos personajes de repente están, ¿qué cosa? Echados en la cama, están con los hombros descubiertos, los dos están en una intimidad absoluta y se declaran, ¿qué cosa? Somos la pareja perfecta. Y así han caído muchísimas personas, ¿correcto? Por eso que el Tribunal Constitucional en el año 2020, esto fue en marzo más o menos, decretó que las comunicaciones vía chat, que las comunicaciones de redes sociales eran constitucionales. Un elemento probatorio, en este caso digital, que terminó siendo validado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en el ámbito privado son las mismas personas las que a veces, por sus propias condiciones, ejecutan estos actos con los cuales provocan una mejor defensa de la contraparte. ¿Correcto? Es la misma situación que, por ejemplo, podría tener un pródigo, por ejemplo, cuando despilfarra el dinero, cuando se va de repente a jugar casino. O el pródigo que tiene que cosa una pareja extramatrimonial y a la que le compra muchas cosas. ¿Correcto? Le compra muchas cosas. Es más, recuérdese que en el ámbito de la liquidación de sociedades gananciales esto es casi general. ¿Por qué? Porque a veces uno de los cónyuges tiene manejo económico muy significativo frente a la contraparte y ejecuta, ¿qué cosa? La constitución de una nueva empresa en la cual no forma parte, la empresa principal transfiere acciones, transfiere bienes, es totalmente válido en el ámbito comercial, en el ámbito empresarial. Recuerda que persona natural y persona jurídica son totalmente distintas, ¿correcto? Pero la persona jurídica inicial fue consolidada por una sociedad de gananciales. Es otra cosa, ¿correcto? Y ya se generó una segunda empresa, y en esa segunda empresa, esa sociedad de gananciales no tiene ninguna participación. Y eso es prodigalidad. Pero a ver, pruébelo. A ver, demuestre. A ver, trate de demostrar. Ningún juez de familia se mete en estos ámbitos. Y les voy a dar una evidencia muy tangible de que esto que estoy diciendo es cierto. Y además es sumamente interesante. 28 de mayo, 28 de mayo del presente año, se desarrolló un pleno jurisdiccional casatorio civil familia. El primero que se desarrolló en nuestro país en casi 200 años. Literal, no estoy exagerando, se desarrolló por primera vez. A ver, un ratito. ¿Cuándo fue? El 28 de mayo. Pleno jurisdiccional, participé como amicus curiae. Y se trataba de una liquidación de sociedades gananciales. Y miren, participaron muchísimos profesores especializados en la materia y ninguno tomó en cuenta que las dos jurisprudencias evaluadas, las dos tenían elementos societarios o comerciales porque había generado personas jurídicas. 4 expositores, incluyéndome, correcto, analizando la misma jurisprudencia, pero 3 de ellos detallaron que la liquidación de las sociedades gananciales se hacía después de la sentencia, lo cual es un error, porque el sistema judicial detalla que la liquidación de las sociedades gananciales se establece en la sentencia, no después ni antes. ¿Por qué? Porque ahí recién puede operar, ¿qué cosa? Los elementos de impugnación suficientes y necesarios. Si es que las partes evidentemente están en contra de esa decisión. Entonces, ¿por qué a nadie le pareció importante esto? Porque normalmente acreditar la prueba en este tipo de circunstancias es complicado. Correcto, es complicado. Ya de por sí el proceso civil en familia es denso, es complicado. Imagínense probar, ¿correcto? Entonces, esto nos permite decir que lo que se prueba tiene un elemento vinculado al objeto de la prueba. Viene la segunda interpretación. ¿Y cómo se prueba? ¿Con qué valor, con qué condición, con qué elemento se prueba? Bueno, pues acá ya entonces analizamos las fuentes de prueba.
que son elementos totalmente distintos y que eso lo vamos a detallar con mucha mayor incidencia en el tercer punto, ¿correcto? Por lo tanto, ahora lo vamos a analizar muy tangencialmente, porque van a haber pruebas testimoniales, documentarias, periciales, a nivel de inspección judicial inclusive, ¿correcto? No existen otros elementos probatorios porque son literalmente el mismo tipo de proceso que los otros. Y finalmente, señores, ¿cómo es que se incorpora esa prueba al ámbito del proceso judicial? Bueno, pues, ¿cómo se incorpora? Es a través de su inclusión en una demanda, eventualmente, ¿qué cosa? En un recurso procesal o eventualmente en una medida de protección, porque esto ayudaría a configurar una condición de vulnerabilidad en una víctima que está denunciando un acto negativo en contra de sus derechos e intereses. ¿Correcto? Entonces, tomando en cuenta que esta es la condición muy importante y referencial, vamos finalizando la segunda parte de nuestra exposición e ingresamos a la etapa número 3, ¿correcto? Donde vamos a analizar el concepto de carga probatoria y luego ya definiremos los diferentes tipos de elementos procesales que vamos a analizar. Muy bien. Para poder tomar en cuenta esto, vamos a subdividir en 4 subcategorías este elemento de evaluación de la carga probatoria, ¿correcto? En primer término, en el ámbito penal, que es el más común, ¿correcto? El más común. En el ámbito más común existe inclusive un valor superlativo a favor de la persona que tiene, ¿qué cosa? Un nivel de acusación. ¿Cómo se llama esto? El indubio pro reo, pero adicional existe, ¿qué cosa? La presunción de inocencia y además existe la condición de garantizar la justificación de esa medida, de esa situación. ¿Correcto? Por lo tanto, en el ámbito penal, ¿quiénes pueden presentar qué cosa? Una carga probatoria. El Ministerio Público, la víctima o eventualmente la Procuraduría si se trata del Estado. ¿Correcto? Pero recuérdense que esto está centrado esencialmente en el titular de la acción. Y esto nos permite desarrollar 3 subelementos muy importantes. Uno, el concepto de derecho de acción. El derecho de acción es un elemento aleatorio, lo tiene cualquier individuo, lo tiene cualquier persona, y es, ¿qué cosa? La posibilidad de recurrir al Estado a efectos de probar o a efectos de demostrar alguna situación que de repente le pueda interesar o que de repente le tenga alguna vinculación o alguna condición. ¿Correcto? Entonces, bajo ese criterio, es evidente que en el ámbito penal el único que va a poder tener esa carga, esa responsabilidad es el Ministerio Público, ¿correcto? Pero en el ámbito civil solamente la puede tener el que tiene legitimidad e interés para hablar, ¿correcto? Por eso es que es muy importante detallar qué cosas que en la carga probatoria va a ser la parte que acusa la que tenga que demostrar qué cosa, su inocencia, ¿correcto? Va a tener, perdón, al revés, la parte acusadora va a ser la que tenga que destruir la presunción de inocencia y la parte acusada va a ser la que tenga que destruir el nivel de la acusación, ¿correcto? Entonces, en segundo término, véase cómo se evalúa la carga probatoria en el ámbito procesal civil. En forma muy parecida a lo que ocurre en el ámbito procesal penal, recuérdese que bajo estos criterios no solamente es correcto que una persona que demanda o que plantea una condición, correcto, tenga que ejecutar una complementación entre legalidad, entre legitimidad, entre interés para obrar, para poder así formular mejor sus pretensiones, ¿correcto? Ejemplo, yo demuestro que soy el legítimo heredero de los incas y que por lo tanto la plaza de armas me sea adjudicada. Probablemente ni siquiera pase la etapa preliminar de la evaluación en el ámbito judicial y me declaren improcedente, ¿correcto? No inadmisible. Inadmisible me darían posibilidad de rectificar. Pero recuerden, hay elementos entonces que nos permiten decir que este modo de probar va a ser diferenciado, ¿correcto? Con lo cual, obsérvese que, por ejemplo, en el ámbito procesal civil, la víctima, en caso de violencia familiar, el familiar de la víctima, eventualmente terceros, no siempre van a tener la posibilidad de incorporarse al proceso para participar como parte procesal. Probablemente puedan participar como elementos vinculados a la valoración probatoria
¿correcto? Por ejemplo, en el ámbito de las pruebas testimoniales. Probablemente, ¿correcto? Va a depender. Ahora, recuérdese que también existen reglas en el ámbito procesal que van a determinar quién sí puede participar y quién no, ¿correcto? Por ejemplo, los hijos menores de edad no pueden participar de un proceso. Oiga, doctor, pero artículo 84 del Código del Niño y Adolescente, al niño se le escucha y al adolescente se le presta atención. Sí, probablemente puedan declarar, ojo, puedan declarar, pero recuerda que no existe prueba tasada, y por más que digan algunas situaciones inclusive que puedan acreditar alguna comisión de algún delito, correcto, esa actividad oral, esa actividad en la cual intervienen, se tiene que analizar con otros elementos probatorios. ¿Correcto? Esto es absolutamente esencial, porque de lo contrario estaríamos hablando de una prueba tasada. Y eso está prohibido en nuestro sistema jurídico, ¿correcto? Tercer elemento, entonces, cuando ya se están ejecutando estas acciones a nivel de carga de prueba, ya hemos pasado la etapa de la admisión del proceso, ya hemos pasado la etapa del desarrollo del proceso, bueno, pues analicemos cómo se vincula con el contexto procesal, con el contexto constitucional, respecto del cumplimiento y respeto y garantía de algunos principios jurídicos, ¿correcto? Principios jurídicos que van a ser sumamente importantes. Principio de inocencia, debido proceso, tutela judicial efectiva, plazo razonable, juez natural, eventualmente derecho a una defensa técnica, correcto, qué sé yo, a ver, otro más, derecho a probar o derecho a que se te imponga una resolución judicial bien argumentada. ¿Correcto? Eso es un elemento esencial, no solamente a favor de esa parte, sino que garantía el sistema democrático que nosotros tenemos. ¿Correcto? Esto en complementación con dos condiciones muy particulares. El primero de ellos, el manejo de la flexibilidad. ¿Por qué? Porque en el ámbito procesal civil, familiar, es necesario tener en cuenta que las víctimas no siempre van a tener, ¿qué cosa? Una garantía a su favor para poder demostrar o acreditar alguna condición. No se puede. Es casi imposible el exigirle, ¿qué cosa? A una persona que pueda demostrar o que pueda acreditar, ¿qué cosa? Alguna referencia sumamente referencial o importante. Entonces, estamos en estas condiciones sobre la base de alguna visión que nos va a permitir entonces detallar mejores niveles de evaluación. ¿Correcto? Finalmente, vamos a poder analizar en este ámbito las condiciones sobre las cuales estos elementos se analizan desde una perspectiva, fíjense señores, de la elasticidad. ¿Correcto? ¿Cómo vamos a probar la elasticidad? A ver, veamos. ¿Correcto? Juan casado con María. María descubre que Juan, correcto, tiene hijos extramatrimoniales. Y tiene un hijo extramatrimonial, nació en el primer año de su matrimonio. Y tiene un segundo hijo matrimonial 4 años después. ¿Correcto? Viene la gran pregunta. Oiga, ¿y es posible probar que la pareja extramatrimonial de Juan ha estado entre el primer año y el segundo año junto al Señor? Particularmente esto podría ser un nivel de inferencia muy elevado, pero que por el principio de elasticidad se podría probar. ¿Por qué? Se trata de los mismos sujetos, se trata de años distintos, se trata que entre ellos ha existido una comunicación e intimidad que han terminado por provocar el nacimiento de 2 hijos en paralelo al matrimonio que Juan tenía con María. Ahí se puede probar el principio de elasticidad, pero este principio de elasticidad tiende a evaluar más, ¿qué cosa? Los hechos con los cuales se evalúan algunas condiciones. Y cuando veamos en la cuarta etapa de nuestra exposición y analicemos algunas patologías, se van a dar cuenta que esto es lamentablemente muy, muy especial, muy especializado y que no necesariamente van a generar patrones de evaluación uniformes. No, van a ser muy condicionales. Por eso que en este sentido la prueba tiene algunas características muy referenciales. Hay algunas pautas
del derecho probatorio aplicables a cualquier proceso, inclusive en el ámbito, en el ámbito familiar. ¿Correcto? Primero, principio de contradicción de la prueba. No hay prueba contundente, no hay prueba objetiva, salvo la bala de plata. Pero como le digo, ese es un recurso excepcional y que no siempre se da en todos los procesos. ¿Correcto? Les doy un ejemplo muy sencillo para que vean cómo es que es posible utilizar la bala de plata en un contexto de proceso judicial en familia. Adán y Eva, casados. Adán decide separarse de Eva, razones tendrá, no interesa. Pero Adán decide, ¿qué cosa? Que a la separación va a tener comunicación con los hijos. Finalmente porque él se separa de Eva, pero quiere mantener la comunicación con sus hijos Adán y Caín. Perdón, Caín y Abel. Muy bien. Plantea entonces su demanda, régimen de visitas, correcto, con respecto de sus hijos, que todavía son menores de edad, y en eso Eva le dice, señor, él no es el padre de los hijos. Oiga, un momentito, ¿cómo que no soy el padre? Yo los he procreado. No, Adán, disculpa, lo que sucede es que yo tenía una intimidad con otra persona que era Belcebú y tú no eres el padre. Acá están las pruebas de ADN, el señor no es el padre. Por ese elemento, de una manera correcto. Ejemplo, yo quiero demostrar la infidelidad de mi pareja y le hago un seguimiento con policías o eventualmente con miembros de seguridad o de espionaje, qué sé yo. Correcto, creo que hay, ¿cómo se llama? Investigadores privados. Entonces, yo puedo probar su condición de adulterio, pero si mis investigadores ingresan a una habitación o ingresan a un ambiente privado, íntimo, y ejecutan, pues, de repente en la habitación de un hotel, alguna situación de coito con una pareja extramatrimonial diferente a mí, eso no va a valer, ¿correcto? ¿Por qué no va a valer? Porque existe precedente inclusive que lo demuestra, el caso Prostivedets contra Magali Medina, ¿correcto? La violación de la intimidad de una persona no podría provocar una condición positiva para mí en el ámbito de la legalidad de la prueba. D, el principio de igualdad de la prueba. ¿Por qué? Le permite a cualquier parte presentar las condiciones suficientes como para poder acreditar una referencia, ¿correcto? Por lo tanto, esto también va a garantizar, ¿qué cosa? El principio de imparcialidad del juez. Téngase en cuenta lo siguiente, imparcialidad y autonomía son elementos totalmente distintos. La institución es autónoma, el juez es independiente, que es distinto, no al revés, ¿correcto? El principio del favor probatione. ¿Qué significa esto? Permite que en cualquier etapa del proceso, correcto, se pueda acreditar una condición, que va inclusive desde la presentación de elementos probatorios de parte hasta la presentación, ¿qué cosa? De pericias prejudiciales para poder demostrar una condición. Nótese entonces que estamos ante una referencia muy significativa y que nos va a tomar en cuenta el último valor de este ámbito. ¿Cuál? El contexto de eventualidad. ¿Y por qué el contexto de eventualidad es muy importante y significativo? Porque recuérdese que las etapas son, son muy estrictas, entonces hay pruebas precursivas. Si en la demanda no pudiste presentarlo, no puedes aportarlo después, salvo que se haya generado recientemente, ¿correcto? Pero recuérdese que hay otros elementos probatorios que surgen sin que tú sepas siquiera qué pasó o no pasó, porque surgen cartas, fotografías, no sé, elementos que puedan probar una relación de adulterio e infidelidad
son muy, muy referenciales. ¿Correcto? Y finalmente vamos dando pase a la última etapa, ¿correcto? En la cual ejecutamos esta visión sobre la base del derecho probatorio, ¿correcto? Esta última etapa entonces nos va a permitir detallar, ahora sí, en la parte muy teórica, tomando en cuenta que ya estamos a hora y media, ¿correcto? Y para poder dar pase a algunas preguntas. Primero, a entender y comprender qué significa prueba, ¿correcto? La prueba es aquel elemento material que permite aclarar una verdad material para convertirla en una verdad procesal, porque la verdad material no siempre se va a convertir en una verdad procesal, ¿correcto? La verdad procesal puede ser muy próxima a la verdad material, pero no necesariamente tampoco son equivalentes, ¿correcto? Les doy un ejemplo. Yo puedo probar que el hijo que he estado criando tiene una vinculación conmigo. Y me pueden demostrar con ADN que el hijo que yo he estado criando no es mío. Me dicen, no señor, ADN, usted ha sido imputado de una paternidad, usted nunca la ha rechazado, es más, usted hasta sabía que el menor no era suyo porque lo conoció a los 3 años y no puede alegar ahora que tiene que cosa una vinculación con el menor. Puedo decir, sí, hay una condición muy, muy importante que permite detallar entonces esta condición de prueba. ¿Cuál? El que se genere una verdad, una identidad dinámica en el menor. El joven tiene una vinculación conmigo y esa vinculación conmigo permite detallar que yo, aunque esté separado de la madre, voy a seguir manteniendo un vínculo con él, porque yo lo reconozco como hijo. Y esa condición no podrá anular la prueba del ADN, ¿correcto? Porque finalmente viene la perspectiva de evaluación del interés superior del niño y podrá decir, el señor se le está impugnando la paternidad, pero el señor es el que ha criado al niño. Y en la evaluación del expediente, el menor tiene una proximidad muy elevada con su padre, a quien lo reconoce como padre biológico. Bajo esas condiciones, entonces, acá nos damos cuenta que surge la necesidad de detallar algunos elementos muy específicos en el ámbito de la prueba, ¿correcto? Y la vamos a subdividir en 3 niveles. Primero, respecto de la prueba tasada, ¿correcto? Respecto de la prueba tasada. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco, ¿correcto? En el ámbito procesal penal inclusive, ya existía la valoración de la prueba tasada. La ley detallaba cuáles elementos probatorios podían tener una mayor condición, una mayor incidencia para poder determinar una condición. ¿Correcto? Entonces, ese criterio indicativo suele ser muy próximo normalmente a los sistemas procesales decimonónicos como nuestro sistema judicial. ¿Correcto? Segundo, tenemos una prueba libre. ¿Correcto? Esta prueba libre le permite y le faculta al juez, ¿qué cosa? Generar una condición referencial con respecto de los hechos. Acá, este es un criterio que pasa de un elemento a otro elemento, casi como si fuera a pasar, ¿qué cosa? De un punto extremo a otro punto extremo. Un giro de 180 grados. Pero la razón de esto es muy esencial. Y también la crítica es muy objetiva. ¿Por qué muchos están valorando esto como positivo? Porque finalmente recuerden que el juez, por el principio de inmediación, concentración, economía, conoce las partes. Artículo 5 del título preliminar. Motivo por el cual, señores, ese juez puede proyectar una realidad conforme los hechos se están acreditando. Pero acá viene otra perspectiva de evaluación. Correcto, otra perspectiva de evaluación. Oye, señor, usted es juez, usted no es psicólogo. ¿Usted cómo podría interpretar lo que está haciendo una persona si es que no forma parte de su experticia y no forma parte de sus competencias como juez? No, pero es que yo lo valoro. Pero dígame, ¿cuál es su criterio como para poder decir esta persona miente o esta persona está actuando diligentemente y correctamente? No existe. Motivo por el cual entonces, señor, este juez no podría ejecutar la prueba libre porque finalmente no tiene la competencia para ello. ¿Ya? Y ese es el elemento que lo legalizó. Y 3, el sistema mixto en la cual se le exige a este juez valorar el conjunto de elementos probatorios para así, ¿qué cosa? Generar una mejor
fundamentación en la decisión tomada. La búsqueda de una complementación de elementos en materia de familia es muy difícil porque le exige a cada individuo que al menos es parte débil o parte víctima, correcto, acreditar algo. Como no se puede, evidentemente entonces estas acciones generan a la par de la prueba testimonial, a la par de la prueba de repente documental, un mejor elemento de discreción al magistrado, al juez. ¿Correcto? Y por eso es que ahora vamos a analizar las diferentes categorías o los diferentes tipos con los cuales se ejecuta el ámbito probatorio en la especialidad. Y vean ustedes que acá vamos a analizar algunas situaciones que no suelen ser tomadas en cuenta. El primero de ellos, vamos a detallarlos A, B, C, D y A1, A2, dependiendo de las situaciones. Primero, las pruebas testimoniales, esto es A, y se van a subdividir en A1, la declaración de parte, y en A2, respecto a la confesión. Y vayamos por lo último. A ver, señores, la autoimputación está prohibida. Entonces, quien confiese una situación negativa, recuérdese que puede confesar para el contexto civil, no para el contexto penal. Entonces, una persona que ha golpeado a su pareja y es varón, correcto, no puede decir, sí, yo he hecho mi declaración testimonial, yo he acreditado que le he pegado y confieso que le he pegado. Pero eso, señores, en un contexto penal puede tener otra condición, ¿correcto? Vinculado a varios factores, pero que nos permite entonces detallar esta situación muy particular. Ahora, muy bien, esa situación a nivel de confesión se complementa con el A1 respecto a la declaración de parte. Pero acá también se hace una evaluación. ¿Quién es el que participa? Ejemplo, los niños y adolescentes en un contexto procesal familiar, por regla general, no aportan un elemento gravitacional en la decisión. ¿Correcto? No. Primero porque a veces son muy menores, no tienen conocimiento de lo que vaya a pasar en el ámbito legal, como también en el ámbito familiar. Y dos, porque a veces están lejos de cualquier situación de comprensión. Por ejemplo, los niños infantes. No se le puede pedir pues, a un niño de 3 años, oiga, señor, jovencito, usted tiene 3 años y ya tiene la edad suficiente como para poder decidir qué situación va a ejecutar si es que su padre y su madre se divorcian. Y ese menor de 3 años en un juzgado, evidentemente eso va a ser sumamente criminal. ¿Correcto? Por eso es que es muy importante analizar la diferenciación entre declaración de parte y la confesión. ¿Correcto? La confesión puede ser documentaria, pero si ésta se ejecuta en el ámbito penal, en una comisaría, podría ser cuestionada. ¿Sí? La mejor manera de acreditar una prueba testimonial o eventualmente una confesión es ¿qué cosa? Que se ejecute ante el juez, que se ejecute ante un notario o que eventualmente declare y determine ¿qué cosa? Esta condición con la presencia de un abogado. Son elementos muy particulares. Dos, respecto a las pericias, ya casi tenemos un muy complejo abanico de referencias. En el ámbito penal, en el ámbito civil y en el ámbito de familia, hay 3 niveles y mecanismos de evaluación. Recuérdense, señores, los peritos intervienen de distinta manera, ¿correcto? Ejemplo, en el proceso penal se puede presentar pues, una pericia ejecutada por el médico del Centro de Emergencia Mujer, por el médico del Ministerio Público y por el Ministerio de la Mujer, perdón, por el Poder Judicial. 3. ¿Cuál va a valer? Normalmente vale más el del Poder Judicial. ¿Los otros no valen? En esencia la ley dice que sí, pero no los considera. ¿Correcto? Entonces genera una doble victimización o una victimización estructural, porque al final de cuentas esa persona que fue sometida a esta evaluación pericial es nuevamente sometida a otras evaluaciones para ver si su primera participación está bien o está mal, lo cual es negativo. Segundo elemento, en este ámbito de pruebas periciales, recuérdese
que inclusive la perspectiva de análisis del psicólogo y del psiquiatra son distintos. El psiquiatra, el psiquiatra analiza la salud mental, un elemento biológico. Por eso que los psiquiatras pueden recetar medicinas, inyecciones, tratamientos médicos. El psicólogo no. El psicólogo solo evalúa la conducta, ¿correcto? Pero ahora, ¿cómo va a evaluar la conducta? Podríamos decirles, a ver, mis queridos amigos, por ahí que de repente tenemos entre el conjunto de compañeros que están participando la posibilidad de que tengamos algún psicólogo. Yo le podría decir, mis queridos amigos, si tenemos un psicólogo en el ámbito de nuestro taller, ¿correcto? Ese psicólogo podría saber cómo soy yo a través de una evaluación, no sé, de repente por el Zoom, ¿correcto? Podría tener alguna identificación de mis patrones conductuales, poco difícil, poco complicado, en particular porque no está muy cerca a su experiencia, ¿correcto? No puede interpretar si es que no lo toma en cuenta. Ese es muy importante. A ver, acá creo que hay una pregunta. Por un ratito. A ver. El informe psicológico de los centros de emergencia de mujer no cumple con los parámetros del protocolo de... Sí, es verdad, es verdad. Y deberían ser lo mismo, porque ahí se genera una triple victimización. Eso ya es victimización estructural, por eso que los procesos toman mucho tiempo. Pero peor aún, así, evaluación de medicina legal, ejecuten alguna condición, recuérdese que no se puede medir qué cosas, no se puede evaluar el comportamiento individual de una manera tan abstracta y tan objetiva, ¿correcto? Es difícil. Por eso, y esto lo sé por experiencia personal, porque he dictado capacitaciones en centros de emergencia mujer en Piura, en Chiclayo, en Trujillo, acabo de dictar en septiembre en Moquegua, me voy para noviembre a Arequipa y Tacna, entonces, y con psicólogos, ¿ah? Con psicólogos, o sea, esto no es cuento, esto es real, con psicólogos, y les he dicho, ustedes podrían evaluarme, por ejemplo, en las sesiones, en las 4 horas de sesión que les he brindado en esos talleres, y me dicen, no, doctor, no podemos, solamente podríamos evaluar su conducta como profesor, pero esa es una conducta pública. La conducta a nivel íntima, a nivel privada o a nivel, ¿qué cosa?, social, es totalmente distinta. Y una persona puede ser muy tímida, por ejemplo, con terceras personas, pero puede ser, ¿qué cosa?, sumamente divertido cuando hay una intimidad o una vinculación, ¿qué cosa?, muy hogareña, por ejemplo. Y ahí te das cuenta, entonces, que los patrones de referencia no son los mismos. Por eso es que la evaluación de la conducta es totalmente distinta. Pero les voy a dar otro gran detalle que les puede significar mucho. Una persona sometida a altos estrés, altos niveles de estrés, no reacciona igual, pues. ¿Correcto? No reacciona igual. Una persona que no tiene ningún tipo de problemas no reacciona tan violentamente. Una persona que sí tiene elevados niveles de estrés reacciona más violentamente. Ojo, no estoy justificando la violencia, estoy diciendo que se puede evaluar. ¿Correcto? Entonces hay personas que dicen, nunca actúa así. Y de repente esa persona golpeó a su pareja. ¿Correcto? Pero comienzas a evaluar y comienzas a decir, ¿por qué se debió? ¿A qué ¿Cuál fue el elemento que provocó esta condición negativa de violencia? Y de repente, ¿qué cosa? Por pandemia el señor perdió el trabajo. Por pandemia el señor, ¿qué cosa? Ha tenido que asumir muchísimos gastos y que de repente los vaya a perder definitivamente. Y 3, probablemente haya descubierto una situación negativa de parte de su pareja. Y así van generándose patrones de comportamiento que no van a ser estables ni en un ámbito íntimo, ni en un ámbito público, ni en un ámbito colectivo, o eventualmente en el trabajo. Las personas se comportan en el trabajo de una manera y cuando están en la calle se comportan de otra manera, ¿correcto? Les doy un ejemplo muy sencillo para las damas. Para las damas, esto está solamente para las damas. Cuando ustedes van caminando en la calle, una señorita, una joven, una dama, va caminando en una vereda y de repente comienzo a observar que al frente viene un joven, probablemente ese joven no genere ninguna torpeza, ninguna condición negativa, como de repente hacerle un silbido o expresarle una situación incómoda.
Pero si ese joven estuviera con 5 amigos, el grupo se comporta de otra manera totalmente distinta. Y ahí sí generarían, ¿qué cosas? Situaciones de intimidación, silbidos, algunos improperios, etcétera. Entonces, esos comportamientos no pueden ser evaluados con solo media hora de atención, con el solo con el solo hecho de ser llenados de un modo, ¿qué cosa? Amplio y genérico. No, tienen que evaluar. Y eso también nos permite decir, la prueba pericial en el ámbito de la asistencia social adquiere otra condición, otra categoría. Porque ese es el mejor valor que puede tener el juez para observar esa realidad. Por ello, cuando se analizan ya en C las pruebas en el ámbito material, tanto en lo documentario como en lo digital, es evidente que entonces estas pruebas se tienen que analizar desde una perspectiva totalmente distinta a lo procesal civil. Y finalmente, cuando comenzamos a analizar el contexto de las pruebas ejecutadas por los órganos judiciales, por ejemplo, en el ámbito de una inspección judicial, en el ámbito, no sé, de la evaluación del propio trámite del proceso. ¿Correcto? Recuérdese que las cargas procesales generan una impresión en los juzgados. Y por eso es que normalmente en este nivel de evaluación es posible generar, ¿qué cosa? Que todos esos tipos de pruebas puedan ser recusados siempre y cuando, ¿qué cosa? Exista otro elemento probatorio que lo pueda desnaturalizar. Pero doctor, ¿cómo vamos a desnaturalizar una prueba, por ejemplo, de ADN? Bueno, sí es posible una prueba de ADN porque se podría demostrar algunas condiciones muy particulares. Y les doy un ejemplo muy sencillo. Si ustedes ven un proceso de violación sexual en la cual se acredita que probablemente el individuo tiene un hijo con la víctima, porque el niño nació, le hicieron el ADN y hay una vinculación objetiva, si ustedes le hacen la misma prueba biológica al hermano de ese acusado o al padre de ese acusado, se van a dar cuenta que cualquiera de los tres pudo haber sido el padre. ¿Y eso genera una comisión? Por supuesto que sí. En Colombia, esto, ¿saben qué ha provocado? Ha exigido que la probabilidad para acreditar el elemento probatorio genético tenga que tener un nivel de absolutez, tenga que tener una condición absoluta. ¿Esto qué significa? No exista la posibilidad de una situación negativa en la probanza. Entonces, tomando en cuenta entonces todas estas referencias, finalmente vamos llegando a una conclusión que nos permite decir, la prueba en el ámbito procesal de familia lamentablemente tiene una valoración totalmente distinta con respecto a lo que se ha observado, a lo que se ha analizado en el ámbito procesal civil y en el ámbito procesal penal. A futuro, yo considero que probablemente se vayan a unificar los juzgados civiles y de familia para efectos de que un solo juez sea el que analice estos elementos, porque al final de cuentas estos complejos son tan variados, estos procesos complejos son tan variados, que vamos a llegar a la necesidad de utilizar algunas herramientas que nos permitan modificar la ley, tanto en lo procesal como en lo sustantivo, para así condensarlos. Porque lo contrario podríamos provocar algunas situaciones de disfuncionalidad. ¿Correcto? Entonces, mis queridos amigos, tomando en cuenta que falta un cuarto de hora, eventualmente pasamos a responder algunas preguntas. ¿Les parece? ¿Sí? Yo quedo muy agradecido. Yo quedo muy agradecido por esto y así que no hay ningún inconveniente. Correcto, así que no se preocupen en este sentido. Permítanme leer algunas preguntas que han estado que están en la pizarra, correcto. A ver, el informe psicológico, ese lo respondimos, ese es de Albertina Sánchez. A ver, de Juan Orlando Ciesquén. Doctor, muy buenas tardes. Una persona mayor de edad con 20 años, una persona mayor de edad con 20 años, pero discapacitada, ¿puede demandar ella misma o para demandar su señora madre necesita un poder especial? Y él no. Eso cambió en el año 2018. Una persona mayor de edad con discapacidad, recuerda que ya no es un incapaz, ni absoluto ni relativo. Ahora lo que podría tener es que es una condición de absoluta capacidad legal, pero
se le pueden imponer, se le pueden aplicar ayudas o salvaguardias, ¿correcto? Así que en ese sentido es muy importante conocer que existe, y usted lo puede buscar por favor en Google, que existe una sentencia emitida por el juez Rommel de Cusco, que es el que cambió esta normatividad y que le permitió al Ejecutivo en el año 2018 modificar el Código Civil respecto de la curatela, ¿correcto? Así que no hay ningún inconveniente, ¿correcto? A ver, vamos a ver otra pregunta. Ah, mm, creo que ya respondieron eso. Ahí veo dos preguntas adicionales. A ver, veamos. Doris Morales, doctor, ¿cuánto tiempo me valen las pruebas en el caso de constatación? Ah, es una pregunta muy linda. Veamos, las constataciones policiales ya no tienen tanto valor. Si una comisaría le ha hecho una constatación policial, recuérdese que hoy por hoy ya no valen tanto, porque hay muchas comisarías que no las brindan, ¿correcto? Por ejemplo, constatación policial, abandono. Como la policía podría acreditar que primero, la persona que hizo el abandono vivía ahí, y dos, que hizo el abandono. ¿Cómo? Por su ropa, porque ya no está. ¿Y yo cómo sé que ha vivido ahí? Por eso los policías no hacen esas constataciones, ¿correcto? Muy distinta es una constatación notarial, ¿correcto? Que da mayor fe. Ejemplo, señor notario, quiero que me haga una constatación domiciliar. Oiga, señor, yo no voy a constatar si su pareja o su expareja vivió o no vivía ahí. No, 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 yo no quiero constatar eso. Yo quiero que usted constate cuántas habitaciones hay en mi casa, quiénes viven ahí formalmente y suficiente. Ah, bueno, si tú quieres hacer eso, hago la constatación notarial. Y se acredita que las personas que viven en ese domicilio son tales y cuales personas. Con lo cual, probablemente, si una persona ya salió del hogar, por ejemplo, hizo un abandono de hogar, ya no puede pedir, pues, ¿qué cosa? Una condición tuitiva a su favor respecto, por ejemplo, de cualquier condición jurídica. Ejemplo, un divorcio y pedir alimentos, ¿correcto? Muy bien. Segunda pregunta. A ver, doctora Julia Flores. ¿Qué pasa si una madre de familia gana, ¿dónde está? Gana el proceso de tenencia temporal? No gana tenencia temporal nunca. O se gana de forma definitiva o no se gana. Probablemente lo que tengan, ¿qué cosa? Es una resolución cautelar para garantizar la tenencia ficta, que es la continuidad de la tenencia, ¿correcto? Y su expareja se muda a provincia. ¿Qué debe hacer la madre? Perjudica que quiere con ansias ver a su hijo. Bueno, este es un gran problema que normalmente se registra, ¿correcto? Pero acá hay una doble valoración. Si quien tiene la tenencia es el padre y el padre quiere migrar, por ejemplo, a provincia porque tiene mejores capacidades laborales, ¿correcto? Normalmente se va a oponer la madre. Y he visto casos en los cuales los jugadores dicen, no, 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 en este caso o se varía la tenencia a favor de la madre o eventualmente el padre no tiene que llevarse al menor, porque no se le autorizó eso, se le dio solo a la tenencia. Lo cual está mal, lo cual está mal, porque finalmente recuerden que los hijos son sujetos de derechos, pero que tampoco son la parte esencial de una familia. Los hijos se tienen que adaptar a las condiciones de los padres, no al revés. Correcto, no al revés. No porque el hijo necesite pues su PlayStation y su televisor de 42 pulgadas, debe estar todos trabajando para eso. No, señores. Los padres son los que dirigen esto. ¿Y qué es lo que sucede normalmente? La madre tiene la tenencia, la madre se casa con una nueva pareja y se van al interior del país. En esos casos ahí sí, no, no, está totalmente permitido. Y los papás cuando dicen, no, no, variación de tenencia, no les dan la razón. Y se dan cuenta que la visión de género en el ámbito del derecho de familia es muy particular, ¿correcto? Doctor, ¿por qué aceptan las denuncias por agresión física sin tener pruebas del médico legista y con ello otorgan? Porque recuérdese que las medidas de protección no son medidas ni cautelares ni son procesos judiciales, son recursos vinculados al ámbito de la elasticidad. Y se presume que la denuncia cuenta con un elemento de viabilidad, porque ahí se garantizan, ¿qué cosa? Las condiciones excepcionales, ¿correcto? Muy bien. Creo que la doctora Marina quiere consultar.
Sí, maestra, le damos el pase a la doctora. ¿Sí? Aló. ¿Cómo ¿Cómo está, está? doctora? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias, doctor. Soy licenciada, todavía no doctorado. Listo. Mi pregunta sería, doctor, en el caso de un niño de 4 años de edad que lo tiene la mamá por resolución, pero, o sea, tenencia compartida, ¿no? Con el papá, ¿Ya? perdón, con el padre, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? La mamá ya no le permite que lo vea al niño el padre desde diciembre del año pasado, Ujú. pero por el motivo de que ha presentado un vídeo a la jueza donde se le ve al niño de que manifiesta, ¿no? Que el papá le ha tirado un balde de agua y que le ha gritado. Entonces, por eso que la jueza le ha prohibido al papá de que se acerque al niño. ¿Qué medidas se podría tomar en este caso, doctor? Ese es uno, doctor. Y el otro punto sería, mi pregunta, por favor, que me pueda orientar. A una persona, a un niño, se le puede, eh, se le puede hacer una evaluación de parte o no necesariamente se le tiene que enviar, como usted mencionó, a lo que es al CEN, al Poder Judicial. A Esa ver, sería mi veamos. pregunta, doctor, y Sí es, gracias, de verdad. sí es posible. ¿Qué es lo que he visto en la práctica? A veces muchos papás, unos por mala fe y otros por buena fe, acuden con sus hijos a terapias. Y en las terapias se registra que efectivamente hay situaciones de violencia. Es más, recuérdase que en los colegios hay psicólogos y los profesores y los psicólogos son los primeritos en darse cuenta de estos problemas, ¿correcto? Por lo tanto, eso es evidencia de un elemento negativo que puede modificar una tenencia o una tenencia compartida. Es raro que den tenencia compartida, ¿correcto? Es raro. Lo más probable es que estén evaluando una tenencia en un caso y también la otra parte esté generando un régimen de visitas, porque los jueces son muy renuentes a la tenencia compartida, pese a que fue creada en el año 2008 por quienes hablan, a nivel normativo. Entonces, viene una gran condición. ¿Cómo evaluar entonces este tipo de situaciones? Es cierto, si el papá ejecutó, le tiró agua, eventualmente le hizo algún tipo de daño, recuérdese que los niños pueden manipular. Correcto, recuerda que los niños pueden manipular. El gran problema es que en este caso el papá es el acusado. Por lo tanto, no le va a pedir, no le va a poder pedir al juez la evaluación psicológica a un menor para demostrar que él es inocente. ¿Correcto? Probablemente lo que tenga que aplicar en este caso es un periodo de readaptación social. ¿Qué significa la readaptación social? Cuando a veces hay un conflicto entre padres e hijos, papás, hijos, mamás, hijos, y han estado ausentes o eventualmente ha habido una separación, lo que normalmente opera es ¿qué cosa? Que se ejecute un mecanismo de volver a incorporarse al ámbito íntimo familiar. ¿Correcto? Estos son los periodos de visitas progresivas y que se van extendiendo, por ejemplo, en el tiempo. Hay veces que producto de la violencia familiar, 2, 3 años están separados los papás de los hijos. Si el papá inmediatamente quiere llevarse al niño a su casa porque ganó pues el caso y tiene el derecho de un pernocte, correcto, un fin de semana de pernocte, eso es malo para el hijo, porque el hijo va a pensar que lo está secuestrando y se va a sentir muy mal. Lo ideal es, ¿qué cosa? Comenzar con un régimen de habitualidad de 2 horas, 4 horas, 6 horas, hasta que ya tengan un contexto de salidas autónomas y recién se genere la posibilidad de un pernocte, ¿correcto? No porque hay una influencia negativa de un progenitor, sino porque el menor también necesita acostumbrarse. Si bien es cierto, los niños son muy propensos, como una esponjita, a aceptar lo bueno y lo malo, recuérdese que también es ideal, ¿qué cosa? Ir paso a paso cuando ha habido una situación negativa, ¿correcto? Sí, claro, depende del caso.